Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con función cuadrática. Vamos a ver esta sería nuestra última parte. Ya hemos visto o hemos partido este tema en tres partes anteriores. Ya con esto estaríamos dando por finalizado este tema, ¿sí? O por lo menos dar la gran cantidad de conceptos y usos de la aplicación para la función cuadrática, así que por lo menos hasta aquí estaríamos completando los contenidos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en este video cómo usar la función polinómica para llegar a una función canónica, tal como hemos trabajado anteriormente, pasar de polinómica a canónica, pero usando, ¿sí? Acá vamos a usar el método de completar cuadrado. ¿Sí? Método de completar cuadrado. ¿Qué significa este proceso? La misma palabra lo dice, completar cuadrados. O sea que esto se hace referencia a que vamos a tener una combinación con el caso de factoreo de binomio al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a poner entre comillas, ¿sí? Binomio al cuadrado, ¿sí? Que es lo que ustedes ya han visto cuando analizaron casos de factoreo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar para llegar a una función canónica usando el binomio al cuadrado o lo que es el método de completar cuadrados? Lo primero que necesitamos hacer es que el coeficiente principal, o sea, el coeficiente cuadrático, sea 1. ¿Sí? Para ello, lo que tenemos que usar una operación de manera que este coeficiente 4 se convierta en 1. Y para que este 4 se convierta en 1, no me queda otra más que dividirlo por 4. Porque si yo divido este 4, ¿sí? O este término por 4, el coeficiente quedaría 1. Pero si yo divido por 4 este término, también lo tengo que hacer con los términos restantes, ¿sí? Porque no puedo solamente alterar un término de la ecuación y no los otros, ¿sí? O sea, tengo que alterar toda la ecuación para que se genere un balance. Entonces, y es igual a 4x cuadrado más 8x más 3. Y a cada uno lo voy a dividir por 4. Para que al hacer eso, el coeficiente cuadrático me quede 1. Me debe quedar 1. Tenemos que trabajar con el término cuadrático en 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ya sea el número que tenga aquí, positivo o negativo, al dividirlo por el mismo valor a todos los elementos de la función, el coeficiente me va a quedar 1. Si hubiese sido menos 4, entonces divido por menos 4 a todo. ¿Sí? Ahora, podemos simplificar de manera que me quedaría x cuadrado más 2x. Acá no simplifico, entonces me queda 3 cuartos. De manera que aquí me estaría quedando una nueva función cuadrática. ¿Sí? Ahora, que sería equivalente a esta original, ¿sí? Entonces voy a trabajar con esta fracción simplificada, la podemos llamar así entre comillas, ¿sí? Para usar el método de completar cuadrados. ¿Qué es lo que dice este método? Para formar el binomio al cuadrado, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es agrupar o voy a usar, mejor dicho, el término cuadrático con el término lineal. ¿Sí? Ahora, para completar cuadrados, lo que me dice es que tome el coeficiente, si vamos a poner al coeficiente lineal, ¿sí? Lo dividimos
por 2 y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tomamos el coeficiente lineal, que en este caso es 2, ¿sí? Lo vamos a dividir por 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, justo nos tocó un 2. Todo es 2 acá, pero hay que tener en cuenta cómo diferenciar lo que nos dice la definición. Tomar el coeficiente lineal, supongo que había sido 3 acá, entonces a 3 lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? En este caso, bueno, es 2. Tomo el coeficiente lineal, que es 2, lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. O sea, me queda toda una operación. Si esta operación la resuelvo, me da como resultado 1. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con este resultado? Este resultado lo voy a incluir dentro y fuera del paréntesis. ¿Sí? Con este resultado lo incluimos a la función, ¿sí? Pero ¿de qué manera lo vamos a incluir a la función? Lo incluimos a la función, pero ¿de qué manera? ¿Sí? Lo vamos a incluir, si vamos a incluirlo, vamos a hacer una alteración. Entonces, tengo que balancear esa inclusión que le vamos a hacer a la función acá. ¿Y cómo lo vamos a balancear? De la siguiente manera. Entonces me va a quedar x cuadrado más 2x, y si lo incluyo como, bueno, acá lo vamos a sumar, ¿sí? Lo voy a incluir dentro del paréntesis, sumándolo, pero también si agrego, tengo que haber un balance, entonces lo voy a sumar dentro del paréntesis y lo voy a restar fuera del paréntesis, ¿sí? Para que haya un balance. Más 3/4. ¿Sí? Que era el término que me estaría sobrando. Entonces, lo sumo, siempre lo voy a poner en su forma positiva dentro del paréntesis y luego lo voy a restar fuera del paréntesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el término, el coeficiente lineal, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado y obtengo un valor. Ese valor lo sumo dentro del paréntesis para que acompañe el término cuadrático y el lineal. Y también al mismo valor lo resto, pero fuera del paréntesis y operándolo con el otro valor que quedaba, ¿sí? Independientemente. ¿Para qué hago eso? Porque dentro del paréntesis lo que me está quedando es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y este trinomio cuadrado perfecto yo lo puedo factorizar y lo puedo volver binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto que tengo aquí, ¿sí? Al usar el factoreo, ¿cómo se hacía para volver este trinomio a un binomio al cuadrado? Calculamos la raíz cuadrada de los términos que podía, en este caso x cuadrado y 1, dejándome x y 1 como resultado de las raíces. El signo del término lineal acompaña aquí y esto quedaba elevado al cuadrado. Si yo resuelvo esto, me tiene que quedar justamente este trinomio. Ahora, resolvemos menos 1 más 3/4, que es la operación que me está faltando. ¿Sí? Eso me da como resultado menos 1/4. Y obtengo la expresión canónica, ¿sí? Porque esta es la expresión canónica de la función, ¿sí? De esta función que yo tenía. Porque si yo resuelvo esto, ¿sí? Esto al cuadrado primero, resuelvo, y luego resto 1/4, ¿sí? Reduciendo la expresión algebraica, voy a tener como resultado esta función que teníamos al comienzo, x cuadrado más 2x más 3/4.
¿sí? Entonces, ustedes pueden hacerlo para verificar, resolver esto, y van a ver que le va a dar esta misma función polinómica que teníamos al comienzo. X cuadrado más 2x más 3 cuartos. No esta, porque a esta la hemos operado y la hemos llevado a esta segunda función. Entonces, si yo resuelvo esta forma canónica, lo que voy a obtener como resultado es esta forma polinómica, ¿sí? Usando el método de completar cuadrados. Entonces, para completar cuadrados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar el número que tenga como coeficiente cuadrático y a eso lo dividimos a los tres términos, ¿sí? Ya sea positivo o negativo, ¿sí? Entonces, cuando haga eso, me queda la fracción simplificada, obviamente. ¿Qué hacemos después? Envolvemos entre paréntesis el término cuadrático y el lineal, dejando de lado el término independiente. Tomo el coeficiente lineal, lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado, resuelvo la operación y obtengo un valor. Este valor lo incluimos en la función, de forma positiva y de forma negativa. De forma positiva dentro del paréntesis para formar un trinomio, y la parte negativa queda por fuera para sumarlo o restarlo con el término independiente que me quedaba. Este trinomio lo factorizo y lo vuelvo binomio al cuadrado. Resuelvo la operación que me falta y obtengo la expresión canónica, ¿sí?, de la función polinómica por el método de completar cuadrados. Este es un nuevo camino para usar la forma polinómica y la canónica, ¿sí?, con la operación de completar cuadrados. Es muy útil, ¿sí? No es sencilla, pero tampoco es medio complicada. Así que si seguimos los procesos, los pasos, van a poder expresar cualquier función polinómica en una función canónica usando el método de completar cuadrados. La fórmula que hemos puesto ahí o el proceso que hemos puesto ahí es, ¿sí?, una definición que se usa para llegar justamente a lo que hemos expresado como función canónica. Bien, ahora vamos a implementar la función cuadrática desde otro punto de vista. Me refiero al análisis del gráfico que podemos tener de una función cuadrática, ¿sí?, ya sea aplicado en una situación a medida de una función o de una situación económica. En este caso he elegido una situación que tiene que ver con una epidemia, ¿sí?, como para hacer referencia a esta pandemia. Vamos a ver cómo manejamos o hacemos uso de todos los conocimientos que hemos visto de una función cuadrática a través de un problema, de una situación problemática como esta. Nos dice, la siguiente función determina la cantidad de pacientes que ingresan a un hospital después de X días, ¿sí?, del 1 de junio en que empieza la epidemia de gripe, ¿sí? O sea que esta situación nos dice la cantidad de pacientes que hay en un hospital, ¿sí?, desde el 1 de junio, y obviamente cuando dibujamos una función cuadrática lo que obtenemos es una parábola, ¿sí? Bueno, esa parábola o esa gráfica que ha planteado el hospital en esta situación está dada por la siguiente función. P de x es igual a menos 5x cuadrado más 300x más 3195. O sea que la curva o la parábola que ha dibujado el hospital para plantear esta situación tiene esta expresión polinómica. P sub x o P de x es igual que y y es igual a esto, o sea que acá está dado como un polinomio, pero es una función cuadrática. Ahora,
a medida que el hospital nos dio esta función, nos pide que al analizar esta función respondamos estas preguntas. ¿Qué día ingresa la mayor cantidad de pacientes al hospital? ¿Cuál es la mayor cantidad de pacientes enfermos por la gripe? ¿Cuánto dura la epidemia? ¿Qué día ingresan 4.570 pacientes? ¿Y cuántos pacientes ingresaron el 4 de julio? ¿Sí? O sea, que vamos a tener que analizar esta función de alguna manera para poder responder estas preguntas. ¿Sí? Yo lo que hice es escribir solamente el problema, ya lo vamos a analizar pregunta por pregunta para que ustedes después lo pasen a su carpeta, ¿sí? Y vamos a ir analizando cada una de estas preguntas y cómo analizamos la función que nos da el hospital para resolver o para analizar cada una de estas cuestiones que nos pide el problema. Bien, lo primero que vamos a hacer para resolver esta situación problemática es dibujar la función que nos presenta el problema, o en este caso la función que nos presenta el hospital. El hospital nos presenta la función, la que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dibujarla. Vamos a dibujar la función que tiene como dato o como estadística el hospital. Para ello vamos a usar el mismo proceso que veníamos trabajando para dibujar una función polinómica cualquiera. En este caso, bueno, no se asusten, tenemos datos grandes, porque vamos a trabajar con datos grandes, puede ser cualquier tipo de estadística, ¿sí? Y en estadística podemos trabajar con datos muy pequeños como con datos muy grandes, así que no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cuál era el proceso? Calcular las raíces y calcular el vértice, ¿sí? Marcar la ordenada, ¿sí? Y para poder dibujar la parábola que tenemos aquí. Ya sabemos que si el término cuadrático es negativo, obviamente la rama de la parábola van a ir para abajo. Entonces, vamos a hacer el proceso A, B, C. Entonces, la fórmula decía menos B, yo directamente ya voy a ir marcando los valores, más menos b al cuadrado, o sea, 300 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 5, por c, que es 3195. Todo esto dividido 2 por a, que es menos 5. Bueno, este cálculo ya lo pueden trabajar ustedes. Yo directamente voy a marcar las dos raíces, x1 y x2. ¿Sí? X1 me da menos 9,23 y x2 me da 69,23. Ahí tengo las dos raíces. ¿Sí? Este proceso ya lo manejan ustedes, después ya lo pueden hacer completo en la carpeta. Ahora calculemos el vértice. Para calcular el vértice eran dos coordenadas. La primera coordenada era x del vértice, con la formulita menos b sobre 2 por a. Entonces, menos b menos 300 dividido 2 por a, que es menos 5, entonces me queda menos 300 dividido menos 10, negativo con negativo, eso me da como resultado 30, la coordenada del vértice, ¿sí? En x. Ahora, para calcular la coordenada de vértices en y, lo que hacíamos era este valor lo reemplazábamos en x, entonces menos 5 por 30 al cuadrado, más 300 por 30, más 3195. Todo ese cálculo me da 7695. O sea que el vértice es 30, 7695. ¿Sí? Bien. Bueno, una vez que ya tengo las raíces
y el vértice puedo trabajar mi función, puedo dibujarla. Ahora, para dibujar esta función hay que tener en cuenta bien cuáles son las variables dependientes e independientes. ¿Sí? A medida que avancen los días, la cantidad de pacientes va a ser mucho mayor por la epidemia. Por lo tanto, sobre el eje X tendré la variable de los días y sobre el eje Y tendré la cantidad de pacientes. Ahora, tenemos que tener en cuenta las escalas que vamos a usar en la función porque estamos trabajando con números bastante grandes, ¿sí? Entonces, la escala es muy importante. Fíjense en las raíces. Las raíces tengo acá menos 9,23 y 69,23. Por lo tanto, la escala en días yo la concreté de 10 en 10. ¿Sí? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ¿sí? 80. La parte negativa, un poquito. Y ahora, el vértice o la cantidad de pacientes, fíjense, que asciende hasta más o menos 7.000, casi 8.000, 7.695 es el vértice, ¿sí? Entonces, la escala que yo hice para los pacientes es de 1.000 en 1.000, ¿sí? Desde 1.000, bueno, llegué hasta 8.000. Bueno, entonces, con eso vamos a trazar nuestra parábola para ver cómo nos queda la función del hospital. Entonces, marquemos las raíces, menos 9,23 y 69, menos 9, bueno, más o menos aproximadamente por aquí, es una raíz, y la otra sería 69,23, casi 70, entonces tenemos ahí la segunda raíz. Luego, la ordenada era 3195, o sea, casi pegadito, no muy lejos. Ahí tengo la ordenada, por ahí tiene que pasar la parábola, ¿sí? Y el vértice era 30 para X, aquí justo, y 7.695, casi un poquito la mitad, entonces más o menos tendré mi vértice por aquí. ¿Sí? Y como la función es de coeficiente cuadrático negativa, entonces las ramas de la parábola irán hacia abajo. Bueno, más o menos yo la voy a trazar. Ahí. Y de manera simétrica, por supuesto, por aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la función que trabajó el hospital para analizar los diferentes movimientos día a día con el tema de los pacientes, ¿sí? Entonces, con eso vamos a ir respondiendo las preguntas que nos plantea el problema, ¿sí? Entonces vamos a borrar ya esta parte, esto después ya ustedes lo completan y vamos a ir respondiendo un poquito las preguntas que nos plantea el problema, leyendo o mirando el gráfico, ¿sí? La primera pregunta del problema, ¿sí? La pregunta A, decía, ¿qué día ingresa la mayor cantidad de pacientes? ¿Qué día ingresa la mayor cantidad de pacientes? Entonces, veo el tope hasta donde llega la parábola, ¿sí? Entonces, ¿qué coordenadas tiene este punto? Porque aquí está el tope de pacientes, ¿sí? El tope de pacientes es el vértice, ¿sí? Pero me pregunta qué días. La coordenada X del vértice marca los días y la coordenada de Y del vértice marca la cantidad de pacientes. Entonces, ¿qué día ingresó la mayor cantidad de pacientes? Bueno, a los 30 días ingresó la mayor cantidad de pacientes, porque aquí estaba el tope, 7.615, creo que era así, era la mayor cantidad de pacientes. Entonces, a los 30 días,
¿sí?, ingresa la mayor cantidad de pacientes, ¿sí? Estoy mirando el gráfico. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la mayor cantidad de pacientes enfermos que llega a haber por la epidemia o por la gripe? ¿Sí? ¿Cuál es la mayor cantidad de enfermos que tiene el hospital? Bueno, hace referencia a la coordenada de I del vértice. ¿Cuánto era eso? 7.615 pacientes. ¿Sí? Todo es análisis de gráficos. ¿Sí? Pregunta C. ¿Cuándo desaparecerá la enfermedad? ¿Cuándo se terminará, digamos, esta epidemia del hospital? Entonces, la consigna decía que la epidemia empezó el 1 de junio, o sea, aquí, en el comienzo. ¿Sí? En el comienzo, 1 de junio. ¿Sí? ¿Cuándo desaparece la epidemia? O sea, del 1 de junio empezamos así la curva, llegamos al tope y luego desciende hasta que queda en esta raíz, que era la segunda raíz. Y ya, cuando llegamos a este tope, ¿qué pasa? Ya no analizamos lo que es para abajo porque todo esto serían pacientes negativos, o sea que esta parte no la analizamos, ¿sí? Nos quedamos hasta acá. Entonces, ¿cuándo termina, ¿sí?, la gripe? Casi a los 70 días, porque esta raíz me quedaba 69,23, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se termina la epidemia? A los 69,23 días. Casi 70 días, ¿sí? Bien. Cuarta pregunta. ¿Qué día ingresan 4.570 pacientes? Esa es la pregunta D, ¿sí? ¿Qué día ingresan 4.570 pacientes? Bueno, si yo recuerdo mi fórmula, o mi función general, era menos 5x cuadrado más 300x más 3.195. X e Y representan variables diferentes. X representan los días y la variable Y representa la cantidad de pacientes. La pregunta dice, ¿qué día ingresaron? ¿Sí? ¿Qué día ingresaron? ¿Sí? 4.570 pacientes. Si estoy hablando de pacientes, ¿sí?, entonces yo tendré que calcular una nueva variable X. Una nueva variable X, porque X representan los días. Pero me dice, ¿en qué días hubo la cantidad de pacientes que me menciona la consigna? Para calcular eso, lo que vamos a hacer es reemplazar esa cantidad de pacientes en la variable Y, porque Y representa la cantidad de pacientes. O sea que acá vamos a reemplazar 4.570 pacientes y esta fórmula la dejamos como está para que podamos calcular la cantidad de días en las que hubo esta cantidad de pacientes. Entonces, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Lo igualamos a 0. ¿Sí? Más 3.195 menos, despejamos, 4.570 y lo que obtenemos es la siguiente función. Más 300x, ¿sí?, menos 1.375. Bien, ahora, ¿cómo resolvemos x? Bueno, acá vamos a tener que aplicar la fórmula resolvente, ¿sí?, A, B, C, y calculamos las raíces, o sea, calculamos la variable x. Yo ya lo voy a hacer directamente. Entonces, las raíces me dan 5, una es 5 y la otra es 55. Ustedes ya pueden hacer el cálculo para verificar esto, colocando A, B, C en la fórmula y calculando las dos raíces.
Ahora, ¿estará bien lo que yo calculé? Acá X son los días, o sea que en el día 5 y en el día 55 hubo 4.570 pacientes, ¿será verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos el día 5. El día 5 está aquí, ¿sí? El día 5. Si yo busco o junto, o ubico, mejor dicho, ¿sí? La coordenada, fíjense, ahí ese punto con este, obviamente más o menos por aquí tendré la cantidad que dice 4.570 pacientes. Será lo mismo con 55, con el día 55, bueno, el día 55 se encuentra aproximadamente por acá. Entonces, si yo uno la coordenada, más o menos por aquí, ¿ven? Se dan cuenta que en ambos días, en el día 5 y en el día 55, hubo la misma cantidad de pacientes, 4.570 aproximadamente, ¿sí? Cuyo valor corresponde a 2 puntos de la parábola porque son las funciones simétricas, o sea, tenemos 2 puntos para una misma imagen. Entonces, se cumple ahí que este cálculo de estos 2 días corresponden a esta cantidad de pacientes, ¿sí? Entonces lo que hicimos es reemplazar el dato de pacientes en la fórmula en I, la igualamos a 0 para poder calcular esta función cuadrática, calculamos las raíces, porque X representaban los días, entonces calculamos los días que corresponden a esta cantidad de pacientes, ¿sí? Bien, vamos a borrar un poquito ahora para responder la última pregunta del problema. En algún caso van a tener que reemplazar X o van a tener que reemplazar Y. Vamos a hacer las dos situaciones, ¿sí? Para poder ver cómo queda esto, ¿sí? Vamos a ver aquí. La última pregunta decía, ¿cuántos pacientes ingresan el 4 de julio? ¿Sí? Vamos a escribir de nuevo la fórmula. Menos 5x cuadrado más 300x más 3195. Bueno, nos dice cuántos pacientes ingresaron el 4 de julio. El 4 de julio. Recordemos que este gráfico representa la epidemia cuando empezó el 1 de junio. ¿Sí? Estamos hablando acá, desde el 1 de junio en adelante. Si miramos el gráfico, entonces, junio tiene 30 días. ¿Sí? Entonces, hasta acá llega junio, hasta el tope. ¿Sí? Ahora, ¿qué cantidad de pacientes ingresó el 4 de julio? O sea, unos días después. ¿Sí? ¿En cuántos días estamos hablando en total? Entonces estaríamos hablando de 34 días. ¿Sí? Entonces, para el 4 de julio, yo tengo un total de 34 días desde que comenzó la epidemia, porque la epidemia empezó el 1 de junio. O sea que desde acá hasta acá tengo junio, desde 1 hasta 30, ¿sí? Y 4 días más que corresponden ya a julio, o sea, tengo un total de 34 días. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cantidad de pacientes ingresaron en los 34 días desde que comenzó la epidemia? Entonces, como X representan los días, y yo tengo que calcular, ¿sí? Yo tengo que calcular la cantidad de pacientes, porque Y representa la cantidad de pacientes, lo que voy a hacer es reemplazar en la función los 34 días de la fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a
reemplazar x por 34 y al hacer ese cálculo me va a dar la cantidad de pacientes en los 34 días. Entonces todo este cálculo ya me da 7.615 pacientes, ¿sí? Entonces, si yo ubico los 34 días más o menos por aquí, tengo los 34 días, ¿sí? Entonces, si yo más o menos hago el caminito para ver hacia dónde llego, aquí, ¿sí? Fíjense, 7.615 es la cantidad de pacientes que hubo en los 34 días, porque si a los 30 días había el tope, que era 7.645, creo que era el tope, ¿sí? No me acuerdo bien, sí, 7.695 era el tope de los pacientes, ¿sí? A los 30 días, obviamente que al comenzar a los 34 días ya empieza a bajar un poquito, ¿sí? Entonces hubo 80 pacientes menos en 34 días, ¿sí? Entonces, hay veces en que tendrán que reemplazar el dato en X o el dato de la consigna en Y para poder calcular lo que les pide en los problemas. Este es un método o esta es una nueva fase de ver cómo analizamos la gráfica de una función cualquiera en una diferente situación, en este caso de un hospital, puede ser de la compra de un producto, no sé, la fabricación de cualquier material, ¿sí? Entonces van a encontrar ejercicios similares en donde tendrán que hacer casi el procedimiento más o menos parecido, dependiendo de lo que les pida o lo que les dé el problema. Lo importante es saber cómo graficar en cuanto a la identificación de las variables dependientes e independientes, ¿sí? En este caso, hablamos de días y de cantidad de pacientes en un hospital. Obviamente, a medida que tengamos más días, tendremos un aumento y una disminución de la cantidad de pacientes en esa situación. Entonces, con esto más o menos verán ejercicios similares en el práctico, pero con esto ya estaríamos abarcando la mayor cantidad de contenidos en cuanto a lo que es función cuadrática. Espero que más o menos hayan podido interpretar o comprender este nuevo proceso, ¿sí? De cómo analizar una función cuadrática, y cualquier cosa, bueno, saben que pueden comunicarse al mail o por plataforma, cualquier duda que tengan. Cualquier cosa, bueno, ya saben, me consultan, espero que se encuentren bien. Un gran abrazo para todos, hasta la próxima.